Durante años nos han repetido una idea que muchos terminaron aceptando como una verdad absoluta, que México compra tecnología, pero no la crea, que las grandes innovaciones nacen en laboratorios extranjeros, que los avances que cambian al mundo llegan de Silicon Valley, Europa o Asia. Pero esa historia está incompleta, porque mientras millones de personas creen que México solo importa conocimiento, existen mexicanos que están participando en algunas de las áreas científicas más avanzadas del planeta. Mexicanos que trabajan en proyectos relacionados con la exploración espacial, la nanotecnología y las fronteras más extremas de la física moderna. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos son prácticamente desconocidos dentro de su propio país. Lo que estás a punto de ver no es una lista de científicos exitosos. Es una muestra de algo mucho más importante. Una demostración de que la verdadera soberanía del siglo XXI no se construye únicamente con recursos naturales, fábricas o infraestructura. Se construye con conocimiento. Porque los países que dominarán el futuro no serán necesariamente los que tengan más petróleo o más territorio. Serán los que desarrollen las tecnologías que los demás necesitan. Y en esa carrera silenciosa, México tiene representantes que ya están dejando huella. La pregunta es inevitable. Si estas mentes ya están transformando áreas estratégicas para la humanidad, ¿qué podría lograr México si decidiera apostar de forma masiva por su talento nacional? Para responderla, debemos comenzar con una de las ideas más sorprendentes jamás propuestas por un científico mexicano. Una idea que parece salida de una película de ciencia ficción, pero que hoy sigue siendo estudiada por físicos de todo el mundo. Su nombre es Miguel Alcubierre. Cuando la mayoría de las personas piensa en viajes espaciales, imagina enormes cohetes atravesando lentamente el vacío durante años o incluso décadas. La realidad es que las distancias entre las estrellas son tan gigantescas que, con la tecnología actual, viajar a otros sistemas solares sería prácticamente imposible dentro de una vida humana. Pero en 1994, Miguel Alcubierre presentó una propuesta que capturó la atención de la comunidad científica internacional. La idea era extraordinaria. En lugar de mover una nave a través del espacio, ¿qué ocurriría si fuera posible mover el propio espacio? Puede sonar extraño, pero la teoría se basa en principios derivados de la relatividad general desarrollada por Albert Einstein. Alcubierre planteó matemáticamente una solución en la que el espacio frente a una nave podría comprimirse mientras el espacio detrás se expandiera. Como consecuencia, la nave viajaría dentro de una especie de burbuja de espacio-tiempo. La analogía más sencilla es imaginar una cinta transportadora cósmica. La nave no estaría acelerando de forma convencional. Sería el propio espacio el que se movería alrededor de ella. Por eso el concepto se volvió conocido mundialmente como el motor de curvatura de Alcubierre. De repente, un físico mexicano estaba planteando una posibilidad que durante décadas había pertenecido exclusivamente al terreno de la ciencia ficción. Es importante aclarar algo. Nadie ha construido un motor de curvatura. Existen enormes desafíos teóricos y tecnológicos que todavía parecen insuperables. Sin embargo, la relevancia de Alcubierre no radica en haber fabricado una nave interestelar. Su importancia reside en haber demostrado que ciertas ideas aparentemente imposibles pueden analizarse utilizando matemáticas reales y física avanzada. Eso cambió la conversación científica. Universidades, centros de investigación y agencias espaciales comenzaron a estudiar seriamente conceptos relacionados con la manipulación del espacio-tiempo. Algunas investigaciones posteriores incluso intentaron encontrar maneras de reducir ciertos obstáculos teóricos presentes en el modelo original. Lo extraordinario es que una discusión científica global sobre el futuro de los viajes interestelares lleva el nombre de un mexicano. Y aquí aparece algo que rara vez se menciona. La ciencia no avanza únicamente mediante inventos inmediatos. También avanza gracias a quienes expanden los límites de lo imaginable. Porque cada gran avance tecnológico comenzó como una idea que parecía imposible. Los satélites parecían imposibles. Los vuelos espaciales parecían imposibles. La energía nuclear parecía imposible. Internet parecía imposible. Por eso Miguel Alcubierre representa mucho más que una teoría física. Representa la capacidad de México para participar en las preguntas más ambiciosas de la humanidad. Pero si Alcubierre nos lleva a imaginar el futuro profundo del espacio, la siguiente mexicana trabaja precisamente en la frontera actual de la exploración espacial. Su nombre es Alí Guarneros Luna. Y su historia demuestra que el talento nacional puede abrirse camino incluso en los entornos tecnológicos más exigentes del mundo. Alí Guarneros Luna estudió ingeniería aeroespacial y logró incorporarse a proyectos relacionados con la NASA. Su trabajo ha estado vinculado a sistemas espaciales y al desarrollo de tecnologías que permiten hacer más con menos. Una de las áreas más interesantes asociadas a esta nueva generación de ingenieros es el desarrollo de CubeSats. Los CubeSats son satélites extremadamente pequeños que han revolucionado la industria espacial, para gobiernos y grandes corporaciones. Los costos eran enormes y los tiempos de desarrollo podían extenderse durante años. Los CubeSats cambiaron esa realidad.
Ahora es posible construir satélites mucho más compactos, económicos y eficientes para tareas específicas. La comparación es sencilla. Si los satélites tradicionales eran como enormes edificios tecnológicos en órbita, los CubeSats son como computadoras altamente especializadas capaces de cumplir misiones concretas con una fracción del tamaño y del costo. Gracias a este tipo de tecnologías, universidades, centros de investigación e incluso empresas emergentes pueden participar en proyectos espaciales que antes estaban fuera de su alcance. Y esto tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece, porque el espacio ya no es solamente un símbolo de prestigio nacional, es una infraestructura estratégica. Los sistemas satelitales permiten comunicaciones, navegación, monitoreo climático, observación terrestre y gestión de recursos. En otras palabras, quien domina determinadas capacidades espaciales obtiene ventajas económicas, tecnológicas y de seguridad. Por eso el trabajo de ingenieras como Ali Guarneros Luna resulta tan importante. Representa a una generación de mexicanos que participa directamente en sectores considerados críticos para el futuro. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrían incorporarse a industrias espaciales si existieran más programas de formación, más laboratorios especializados y más inversión en investigación? La respuesta podría transformar por completo la posición tecnológica del país. Porque el talento existe. Las historias de éxito lo demuestran. Lo que muchas veces falta son los ecosistemas capaces de multiplicar ese talento. Y precisamente esa reflexión nos lleva a la tercera científica de esta historia. Una investigadora cuyo trabajo se encuentra en una de las áreas más prometedoras de todo el siglo XXI, la nanotecnología. Su nombre es Mónica Olvera de la Cruz, y sus investigaciones han contribuido a comprender fenómenos que afectan directamente a millones de personas. La nanotecnología estudia y manipula materiales a escalas increíblemente pequeñas, tan pequeñas que hablamos de dimensiones medidas en nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Es un mundo tan diminuto que resulta invisible para el ojo humano. Sin embargo, en esa escala ocurren procesos capaces de transformar industrias completas. Nuevos medicamentos, materiales avanzados, sistemas energéticos, electrónica de próxima generación, tecnologías médicas. Todo ello depende, en gran medida, de comprender cómo se comporta la materia a nivel microscópico. Mónica Olvera de la Cruz se ha convertido en una referencia internacional dentro de este campo. Entre sus contribuciones destacan investigaciones relacionadas con la estructura de materiales complejos y estudios que ayudaron a comprender vulnerabilidades específicas del virus responsable del COVID-19. Durante la pandemia, científicos de todo el mundo trabajaron para entender mejor el comportamiento del virus. Algunas investigaciones asociadas al equipo de Olvera de la Cruz aportaron información valiosa sobre características estructurales que podían influir en su estabilidad y comportamiento. Pero el alcance de su trabajo va mucho más allá de un solo acontecimiento. La verdadera importancia de la nanotecnología está en lo que puede significar para el futuro económico e industrial de los países. Imaginemos materiales más resistentes y ligeros, baterías más eficientes, dispositivos electrónicos más avanzados, sistemas médicos más precisos. Todos esos desarrollos dependen de investigaciones similares a las que realizan científicos como Olvera de la Cruz. Y aquí encontramos una lección estratégica para México. Durante décadas, muchas economías se especializaron en fabricar productos diseñados en otros lugares, pero las mayores ganancias suelen concentrarse donde se genera la propiedad intelectual, donde nacen las patentes, donde se desarrollan los descubrimientos, donde se crea la tecnología original. Por eso la nanotecnología no es solamente una disciplina científica, es una herramienta potencial de soberanía tecnológica, porque quien controla el conocimiento controla una parte importante de las cadenas de valor del futuro. Y eso nos devuelve a la pregunta central de este video. ¿Qué tienen en común Miguel Alcubierre, Ali Guarneros Luna y Mónica Olvera de la Cruz? A primera vista trabajan en campos completamente distintos. Uno explora las fronteras de la física teórica, otra participa en tecnologías espaciales. La tercera investiga materiales y nanotecnología. Pero existe un elemento que los conecta. Todos representan la capacidad de México para producir conocimiento de nivel mundial. Todos demuestran que el talento nacional puede competir en los entornos científicos más exigentes. Y todos evidencian algo que suele pasar desapercibido. El recurso estratégico más importante de una nación no siempre se encuentra bajo tierra. Muchas veces se encuentra dentro de la mente de sus ciudadanos. Por eso la discusión sobre soberanía tecnológica es tan importante. Porque ningún país puede aspirar a una independencia plena si depende completamente de otros para generar innovación. La tecnología determina la productividad. La productividad determina la riqueza. La riqueza determina el poder económico. Y el poder económico influye directamente en la capacidad de decisión de los estados. Esa es la cadena que conecta la ciencia con la geopolítica.
Por eso las grandes potencias invierten miles de millones de dólares en investigación. No lo hacen únicamente por prestigio académico, lo hacen porque entienden que el conocimiento es una forma de poder. Y aquí México enfrenta una decisión histórica. Puede continuar viendo la ciencia como un tema secundario, o puede entender que los laboratorios, las universidades y los centros de investigación son tan estratégicos como cualquier infraestructura física, porque las guerras económicas de futuro probablemente no se librarán únicamente con aranceles o recursos naturales. También se librarán mediante algoritmos, materiales avanzados, inteligencia artificial, sistemas espaciales y nuevas tecnologías. La pregunta entonces deja de ser cuántos recursos posee un país. La pregunta pasa a ser cuántas ideas es capaz de generar. Y cuando observamos historias como las de Miguel Alcubierre, Alí Guarneros Luna y Mónica Olvera de la Cruz, queda claro que México tiene algo extraordinariamente valioso. Tiene talento, tiene creatividad, tiene capacidad científica. Quizá la verdadera cuestión sea cuánto más podríamos lograr si apostáramos con mayor fuerza por esas capacidades. Y aquí vale la pena dejar una pregunta para todos los que están viendo este video. Si México ya ha producido científicos capaces de influir en la exploración espacial, la física teórica y la nanotecnología, ¿hasta dónde podría llegar nuestro país si el desarrollo científico se convirtiera en una prioridad nacional? Porque tal vez la próxima gran revolución tecnológica no dependa únicamente de las potencias tradicionales. Tal vez dependa también de las mentes mexicanas que hoy están construyendo futuro en silencio. Y quizá la verdadera soberanía del siglo XXI no se encuentre únicamente en las fronteras. Quizás se encuentre en el talento nacional capaz de cambiar el mundo.